importante ver tu vida, ver que buscamos, ¿no? Tu presencia, y eso es muy especial. Pues básicamente vamos a pasar un tiempo de lectura y de oración. Va a ser así, más que una prédica, es las escrituras, leer unas escrituras y poder orar sobre eso mismo. Vamos a hacer grupos de 3, y dentro de esos grupos cada uno se va a enfocar en una de las escrituras que proyecte. Todas son del Evangelio de Juan, pero son algunos versículos específicos. Entonces tú vas viendo cuál es tu necesidad, qué es algo que Dios te está diciendo a ti, y cuando tú te juntes con esos 3 hermanos, puedes decir: yo voy a orar de esta parte, de estos versículos. Obvio, el otro va a decir: pues yo esta parte y yo el otro. A tal grado que podamos abarcar todas esas escrituras, todas esas enseñanzas. Y esto es muy especial, ¿no? Cada uno de nosotros podemos llamarnos hijos de Dios, porque Dios así lo ha dispuesto. Ha sido la voluntad de Dios, Dios lo ha permitido, Dios ha querido, y por eso hoy somos hermanos, somos esos discípulos, y podemos como hermanos tener un mismo propósito, tener un mismo enfoque, tener ese mismo Padre, y eso nos lleva precisamente a tomar esas decisiones. El domingo parte de lo que se habló fue de dejar, ¿te acuerdas? ¿Cómo alcanzamos esa misericordia, esa gracia? Pues es a través de Jesús, pero ¿qué implica? El poder reconocer nuestros pecados, el poder dejarlos, el poder abandonar. Y esto es gracias a que Dios nos ha adoptado como sus hijos. De otro modo, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, ya entrando en la escritura, en Juan 1, del 10 al 13, antes de eso está hablando de Jesús, ¿no? De quién es la palabra, y sigue, versículo 10. El que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano, son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Esto es lo que pasa, ¿no? Cuando Jesús vino a su propio mundo y dice que los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Pero los que sí lo hicieron, los que lo aceptaron, dice que Dios les dio el privilegio de ser sus hijos, ese derecho, esa potestad de llegar a ser sus hijos. Y esto dice que no es por un deseo humano, ¿no? Por una voluntad humana, sino porque a Dios así lo ha querido. Eso es muy, muy especial, saber que tú y yo, gracias a que un día Jesús fue enviado, y que tú y yo, alguien nos compartió, alguien nos predicó de ese mensaje, y pudimos aceptar ese mensaje, pudimos creer en ese mensaje, todo lo que implique eso, pues reconocer todo lo que implicó ese mensaje cuando llegó a nuestras vidas, que hicimos cambios, que si teníamos que pedir perdón lo hicimos, todo lo que implicó obedecer a Dios. Dios lo quiso, y en consecuencia, al aceptar a Jesús, somos hijos de Dios. No sé cuándo fue la última vez que tú pensaste en esto: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Hoy hay muchas cosas que agradecer, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Qué está por encima de ser un hijo o una hija de Dios? Tal vez hoy tienes salud, tienes tus planes, pero ser un hijo o una hija de Dios no se compara, ¿no? Porque eres hijo del Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Él te ha adoptado, nos ha adoptado como sus hijos, y nos ha dado esos derechos como sus hijos,
esos privilegios. Entonces, esta es la primera parte por la que vamos a orar. Y lo segundo, Juan 1, igual más bien del versículo 35 al 39, dice: al día siguiente Juan estaba allí de nuevo con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, dijo: miren, este es el Cordero de Dios. Cuando los 2 seguidores lo escucharon decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se dio la vuelta, vio que lo seguían y les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te estás quedando? Jesús les contestó: vengan a ver. Entonces ellos fueron y vieron dónde se estaba quedando y pasaron ese día con él. Eso fue como a las 4 de la tarde. Ese capítulo, ese primer capítulo, sí habla de Jesús, ¿no? De esa venida, pero también menciona las relaciones que él empieza a formar. Si lees, no sé, en esta versión dice los primeros seguidores de Cristo. ¿Y quiénes eran? Andrés, y Andrés llamó a Pedro, que eran hermanos de Juan, y estos 2 hombres los maneja como, los menciona como esos 2 seguidores. Pero fíjate, ¿no? Imagínate, van estos hombres, se acercan a Jesús, Jesús les pregunta: ¿qué quieren? En otra versión dice: ¿qué están buscando? ¿Qué le contestan ellos? Pues: maestro, ¿dónde te estás quedando o dónde vives? Y él les dice: pues vengan a verlo. Dice que pasaron con él todo el día, el resto del día, porque ya era como las 4 de la tarde. ¿Cuántas horas pasó ahí con Jesús con ellos? Pues varias, ¿no? Y eso es también parte, ¿no? Para orar, el apreciar y valorar que Jesús, en su grandeza, puede aceptarnos, puede enseñarnos, puede y quiere estar con cada uno de nosotros. No nada más fuera como: a ver, Rabí, maestro, te enseño, te digo, ¿qué quieres aprender? Sino: vengan a vivir conmigo, vengan a quedarse, está conmigo. Y es así nuestro Dios tan bueno y maravilloso, que lo que desea es tu corazón, mi corazón. Tu vida para Dios es muy importante, es muy valiosa, y quiere, ¿verdad?, que esa compañía, esa cercanía, no un Dios distante, no un Dios ahí ya lejos, en un lugar, sino alguien cercano, alguien que puede convivir, que puede acercarse, y que quiere estar contigo y conmigo. Esa va a ser otra parte, ¿no? De decir: yo voy a orar por esto. Tal vez necesito valorar más a mi Dios, apreciar más a mi Dios, valorar más lo que Él quiere decirme, valorar más su palabra y estar con Él todo el tiempo. Y por último, la última parte para orar, versículos 49 al 51. Aquí ya hay otros personajes, entra, en este caso Natanael. Él estaba abajo de la higuera, era alguien que decía: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y Jesús empieza, ¿no?, en ese diálogo con él. Y fíjate, ¿no?, versículo 49. Natanael respondió: maestro, ¿tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel? Jesús contestó: ¿crees eso porque dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Luego le dijo: les digo de verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Aquí hay un antecedente a algunas de estas, pues se retoma, ¿no? Cuando tiene ahí unas citas, unas comillas, es porque se trae de otro pasaje, ya se dijo. Y como referencia está en Génesis 28, 12, cuando estas palabras también las menciona
Jacob, cuando su papá Isaac lo envía a buscar esposa, porque Jacob le dice que no se casara con una de Canaán, y él va a buscar a su esposa. Y dentro de ese trayecto dice que se duerme, que pone una piedra ahí, que se acuesta, y tuvo un sueño. Y en ese sueño dice que veía una escalera que iniciaba en la tierra y que terminaba allá en el cielo. Y en esa escalera dice que bajaban y subían ángeles. Ese fue su sueño de Jacob. Y entonces aquí Jesús está retomando ese momento. Pero en este caso lo que Jesús agrega es que ellos, en este caso nosotros vamos a ver esa escalera, pero esos ángeles subir y bajar, pero sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre Jesús. Y eso es especial. Yo pienso en la vida de Jacob, tal vez estaba cansado, a lo mejor, no sé, ¿no? Pero fue un sueño muy especial. ¿Te ha pasado tener esos sueños especiales que te reaniman, te restablecen? Y no importa lo que hoy tú y yo estemos pasando. Tal vez estemos cansados, tal vez con pruebas, con dificultades, pero algún día vamos a ver, porque Jesús lo dice, esa escalera, esos ángeles subiendo y bajando, y ahí al Hijo del Hombre, a tu Señor y tu Salvador. Lo vas a poder ver en ese momento especial, porque es lo que dice, ¿no? Ustedes verán ese cielo abierto y a los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Va a ser un momento donde va a valer la pena ese sacrificio, va a valer la pena ese sufrimiento, va a valer la pena ese esfuerzo. ¿Por qué? Por ese momento especial, ¿verdad? Donde vamos a ver a Jesús en un momento muy glorioso, muy grande, y que sin duda nos va a animar, y donde vamos a ver que valió la pena el sacrificio, valió la pena el esfuerzo, valió la pena cualquier situación por ver a mi Maestro, a mi Señor en ese momento, ¿verdad? Glorioso. Y que pues te decía, ¿no? ¿Cómo sería para Jacob? Para Jacob, y algo muy especial. Y así es para cada uno de nosotros. La esperanza que hoy tenemos de Jesús va a regresar en su gloria, en su poder, con esos ángeles, y que sin duda es algo que Dios ha preparado para nosotros. Ese tercer momento va a ser por eso, ¿no? Por esa espera, por eso que Dios, ¿no?, te está enseñando a través de su palabra. Entonces nos vamos a juntar de 3 personas, cada quien va a tomar una parte de lo que leímos. Esto es 1, 2 y pues 3, ¿no? Entonces vamos a orar alrededor de unos 3 minutos por persona, y ya luego regresamos para terminar con nuestro servicio. Entonces